El viento llevaba voces por el paso de la montaña, burlonas y crueles. Construyendo una casa en una cueva como salvajes, que Ezekiel Carter finalmente ha perdido la cabeza y arrastrando a la pobre Abigail a su locura. Abigail Carter apretó con más fuerza la mano callosa de su esposo mientras estaban de pie en el camino de adoquines congelados, mirando hacia lo que se convertiría en su hogar. El frío de diciembre de 1800 azotaba su chal de lana, pero se negó a temblar. No ahora. No cuando los hombres del asentamiento de Dos Valles más allá seguían observando desde sus caballos, esperando ver si la extraña pareja daría marcha atrás. Ezequiel le apretó la mano una vez, su señal privada. Confía en mí, lo hizo. Dios la ayude, lo hizo. 3 meses antes, Ezequiel había estado en la puerta de su cabaña alquilada en el asentamiento del territorio de Wyoming, su rostro curtido marcado por la determinación. A los 32 años, había pasado 15 como trampero de pieles y explorador, y su cuerpo llevaba las marcas de esa vida dura. Un antebrazo cicatrizado por un encuentro con un oso cerca del río Green, una leve cojera por una caída en invierno, manos permanentemente ásperas por la cuerda y el cuero, y el brutal trabajo de colocar trampas de acero en arroyos congelados. La oficina de tierras no tiene nada más, había dicho en voz baja, quitándose su sombrero de fieltro de ala ancha. Toda parcela decente en 20 millas del asentamiento está reclamada. Lo que queda es o pendiente rocosa que no sostendrá un arado o tan lejos en la naturaleza que nunca veríamos otra alma. Abigail había levantado la vista de su costura, la luz de la tarde capturando el cabello rubio que mantenía firmemente recogido bajo su gorro de algodón. A los 26 años, llevaba 3 casada con Ezequiel. 3 años viviendo en espacios prestados, puestos comerciales y refugios temporales, mientras él ahorraba cada centavo de sus expediciones de trampeo. Había llevado sus cuentas en un libro mayor encuadernado en cuero, viendo cómo sus ahorros crecían con dolorosa lentitud. Tenían $147 ahorrados, suficiente para una reclamación de tierra y suministros básicos, pero no para errores. ¿Qué tal la cueva?, había preguntado. Él había parpadeado sorprendido. La habían descubierto durante una caza de primavera, una enorme caverna natural en la ladera de granito. Su boca lo suficientemente grande para resguardar 3 carretas. La cueva se adentraba profundamente en la montaña, manteniéndose seca todo el año gracias a un arroyo subterráneo que fluía por una grieta en el suelo antes de desaparecer en el valle de abajo. La gente pensará que estamos locos, había dicho lentamente. La gente ya piensa que estás loco por casarte con la hija de un comerciante de Filadelfia y arrastrarla a los territorios. Abigail había respondido, dejando la aguja. ¿Qué es una razón más? La cueva mira al sureste, lo dijiste tú mismo. Protegida de los vientos del noroeste, hay agua, piedra para construir, madera cerca, y nadie más la querría. Ezequiel había sacado sus notas de agrimensura, extendiéndolas sobre la mesa tosca. Si construimos una cabaña justo dentro de la entrada, usando la cueva como caparazón natural, había comenzado a bocetar, su lápiz moviéndose rápido, y así se decidió. El agrimensor de la oficina de tierras, un hombre corpulento llamado Thaddeus Wetmore, se había reído hasta jadear cuando Ezequiel presentó su reclamación 3 días después. ¿Quiere comprar una cueva? Whitmore se había secado las lágrimas de los ojos. Señor, las cuevas no son viviendas habitables. La ley de Homestead de 1862 dice que cualquier ciudadano puede reclamar 160 acres de tierra pública agrimensurada mejorándola. Ezequiel lo había interrumpido con voz nivelada. No especifica el tipo de vivienda, solo que se debe construir una y habitarla en 6 meses. Whitmore se había serenado un poco. ¿Construiría una casa en una cueva? Delante de la cueva, Ezequiel había corregido, sacando sus bocetos. Con la cueva como refugio adicional y almacenamiento, la cabaña mirará al sureste, protegida de los peores vientos. La cueva proporciona almacenamiento frío en verano y aislamiento en invierno. Hay agua de un arroyo subterráneo, drenaje natural y una posición defendible. ¿Defendible contra qué? Esto es 1800. No la guerra franco-india. Contra el clima, señor Whitmore. Contra el aislamiento.
Contra el tipo de fracaso que envía a la mitad de estos colonos de regreso al este en 2 años. Ezequiel se había inclinado hacia adelante. He visto a buenos hombres perderlo todo porque construyeron en el lugar equivocado. Esta cueva ha estado aquí miles de años. Con construcción adecuada, durará miles más. La reclamación se había presentado. Aunque Whitmore se había asegurado de que todos en el asentamiento supieran de la locura de Carter, la tarifa de presentación tomó $8 de sus preciosos ahorros. La burla lo siguió por todas partes. En la herrería, donde Ezequiel pidió bisagras e hierros personalizados, el herrero bromeaba sobre forjar garrotes de cavernícola. En la tienda general donde Abigail compró suministros de invierno, 50 libras de harina de maíz, 20 de cerdo salado, frijoles secos, café, el dependiente preguntaba en voz alta si los habitantes de cuevas usaban platos o comían con las manos. En la reunión social de la iglesia a fines de septiembre, las esposas susurraban detrás de sus manos. Fue criada en una casa adecuada, había dicho la señora Thornton lo suficientemente alto para ser oída. Tenía sirvientes y una cama de plumas. Ahora dormirá sobre piedra como un animal. Abigail había dejado su sidra y se había vuelto hacia la mujer. Dormiré junto a mi esposo en un hogar que construimos con nuestras propias manos. Lo que yace bajo de piedra importa menos que lo que el amor sostiene arriba. Y en cuanto a sirvientes, señora Thornton. Prefiero la satisfacción del trabajo que hago yo misma que el falso orgullo de ordenar a otros. Los susurros se detuvieron, al menos en su presencia. Habían comenzado la construcción a principios de septiembre. Ezequiel había aprendido sus técnicas de su padre, un carpintero de Pensilvania que construyó casas por todo el condado de Lancaster. Ahora esas habilidades medio olvidadas debían recordarse y aplicarse. La base vino primero. Usando una sierra de 2 hombres de 6 pies de largo con mangos de madera en cada extremo, habían talado pinos lodgepole del bosque circundante. Ezequiel le enseñó a Abigail el ritmo. Empuja, tira, dejando que el peso de la sierra haga el trabajo. Sus manos se ampollaban en la primera semana, la piel rasgándose a pesar de los guantes de cuero. Las había envuelto en tiras de tela, apretado los dientes y seguido trabajando. Las ampollas se convirtieron en callos y sus brazos se fortalecieron. Arrastraban los troncos a la cueva usando las 2 mulas de Ezequiel, Steadfast y Constance. Los animales eran mulas resistentes de Missouri criadas para trabajo de montaña. Costaron $26, casi una sexta parte de los ahorros de la pareja, pero demostraron su valor arrastrando madera por el camino de adoquines sinuoso. Los troncos fueron desbastados cuadrados usando un hacha ancha, una herramienta que requería fuerza y precisión. Ezequiel trazaba una línea de tiza por la longitud de cada tronco, marcando la línea de corte con carbón en polvo. Luego, parado encima del tronco con las piernas abiertas para equilibrarse. Trabajaba hacia abajo, balanceando el hacha ancha en arcos controlados que enviaban astillas volando con cada golpe. La hoja debía morder justo lo suficiente, demasiado superficial y el progreso sería dolorosamente lento, demasiado profundo y arriesgaba cortar el núcleo del tronco. Cada tronco tomaba horas de trabajo constante, y al final del día sus hombros ardían de agotamiento. Abigail aprendió a usar el cuchillo de dibujar, una hoja de 2 mangos que requería músculos diferentes y un ritmo distinto. Se sentaba ahorcajada sobre los troncos, apoyando los pies, y tiraba la hoja curva hacia su cuerpo, afeitaba cintas de madera para crear superficies lisas. Su espalda dolía por la posición incómoda, pero la satisfacción de ver troncos ásperos transformados en maderas cuadradas limpias la mantenía adelante. Una vez cuadrados, los troncos fueron entallados en las esquinas usando el método de media cola de Milano. Esta técnica creaba una muesca en forma de cuña que bloqueaba los troncos juntos al asentarse el edificio. Cada muesca debía cortarse con hacha y cincel, luego probarse repetidamente. Demasiado floja y el viento silbaría a través. Demasiado apretada y la madera podría partirse al hincharse con humedad. ¿Por qué no vivir simplemente en la cueva misma?, había preguntado Abigail una noche a principios de octubre. La piedra suda, Ezequiel había explicado, pasando la mano por la pared de granito de la cueva.
En invierno, cuando el aire cálido del fuego encuentra piedra fría, la humedad se condensa y corre hacia abajo. Dormiríamos en humedad, y la humedad trae enfermedad. Pero una cabaña de madera construida justo dentro de la boca de la cueva con ventilación adecuada y una base de piedra que se mantiene seca. La cueva se convierte en un caparazón alrededor de nuestro hogar, rompiendo viento, reteniendo calor. Para el techo, usaron tejas de cedro partidas. Cada una hecha a mano de secciones de tronco usando un froe, una hoja en L con mango de madera. Abigail aprendió a colocar el borde del froe a lo largo del grano de la madera y golpear la parte trasera con un mazo de madera, sintiendo el grano, dejando que la madera se partiera naturalmente. Cada teja necesitaba ser de aproximadamente 1/4 de pulgada de gruesa. Necesitaban más de 2000 tejas para un solapamiento adecuado del techo, y cada una hecha a mano. Los hombros de Abigail dolían por el movimiento repetitivo, pero trabajaba constantemente, acumulando reservas. La chimenea fue el mayor desafío. Pasaron 2 semanas completas recolectando piedras de río del valle de abajo, seleccionando piezas planas de granito y caliza que pudieran apilarse de forma segura. Las piedras debían llevarse por el camino de montaña en bolsas de lona cargadas en las mulas. Ezequiel mezclaba mortero de cal, arena y agua. Cal comprada a considerable gasto. Arena recolectada de un depósito de río y tamizada cuidadosamente. Le enseñó a Abigail a probar la consistencia sacando un poco en una paleta y dándole la vuelta. Demasiado húmedo y goteaba inmediatamente. Demasiado seco y se desmoronaba. Mi padre construía su mortero con arcilla de río y pelo de caballo, había dicho. Tu padre vivía en Pensilvania, donde los inviernos son suaves, Ezequiel había respondido, trabajando el mortero entre las piedras con precisión cuidadosa. Este mortero necesita resistir 40 bajo cero. El mortero de cal, cuando se mezcla y cura adecuadamente, se vuelve casi tan duro como la piedra misma. La chimenea subía lentamente, piedra por piedra. Debía ser perfectamente vertical, Ezequiel verificaba constantemente con una plomada. Cualquier inclinación podía causar falla estructural o tiro pobre. El conducto interior debía mantener dimensiones consistentes, liso y libre de protuberancias que pudieran atrapar creosota y causar incendios de chimenea. Por la noche, a la luz de velas de cebo que hacían sumergiendo mechas de algodón en grasa animal renderizada. Ezequiel bocetaba el trabajo del día siguiente en el diario encuadernado en cuero de su padre. Abigail cosía, haciendo cortinas de tela de algodón comerciada, cosiendo colchas de retazos, preparando pequeños confortes. Hacía almohadas rellenas de hierba seca y pelo de ciervo. Ribeteaba toallas de platos de sacos viejos de harina. Para fines de noviembre, con las primeras nevadas amenazando, la cabaña estaba completa. 16x 20 pies con un altillo para dormir alcanzado por una escalera hecha de postes de pino pelados. El piso principal tenía un hogar de piedra compartiendo pared con la cueva para aislamiento adicional, una mesa de trabajo que Ezequiel había construido de tablones desbastados, una mesa más pequeña para comer, 2 sillas y ganchos en la pared para ropa y equipo. Las ventanas estaban cubiertas con vejigas de oveja raspadas estiradas sobre marcos de madera. El vidrio caro estaba más allá de sus medios y probablemente se rompería durante el transporte por el camino áspero de montaña. La vejiga, obtenida del carnicero del asentamiento a cambio de 3 pieles de conejo, había sido limpiada cuidadosamente remojándola en agua fría por días, raspando todo tejido y grasa con el borde de una cuchara, luego estirándola apretada sobre marcos que Ezequiel había tallado de madera de fresno. Al secarse al sol durante varios días, se volvía translúcida, permitiendo que la luz suave se filtrara mientras mantenía fuera el viento amargo. No era lo suficientemente transparente para ver claramente, las formas y movimientos eran visibles, pero los detalles borrosos, pero servía bien su propósito. En primavera, Abigail planeaba reemplazar una ventana con papel aceitado, que proporcionaría una vista ligeramente más clara del valle de abajo y las montañas más allá. La puerta era una obra maestra de artesanía fronteriza. Tablas gruesas de pino, cada una cuidadosamente seleccionada por grano recto y falta de nudos que pudieran debilitar la estructura, sostenidas por 3 travesaños horizontales y refuerzo diagonal.
Todas las piezas unidas con correas de hierro forjadas a mano que Ezequiel había martillado él mismo en la forja del herrero, pasando 2 días completos calentando, dando forma y perforando agujeros para clavos. La puerta colgaba en bisagras de correa masivas, también forjadas por Ezequiel, que podían soportar el peso sin hundirse. La puerta encajaba tan ajustadamente en su marco que Ezequiel había cepillado los bordes 3 veces antes de lograr el equilibrio perfecto entre ajuste apretado y operación fácil. Lana fieltrada comprada a considerable gasto y cuidadosamente guardada fue clavada alrededor de los 4 bordes para bloquear corrientes que de otro modo robarían calor precioso. Dentro de la cueva detrás de la cabaña, habían construido estantes de almacenamiento de troncos partidos, creando espacios organizados. Habían cavado una caja fría en el suelo de la cueva cerca donde corría el arroyo subterráneo, un pozo revestido de piedra donde las temperaturas se mantenían justo sobre el punto de congelación. Esto mantendría la carne fresca, la mantequilla sin derretirse, la leche sin agriar. Cerca de la entrada de la cueva más allá de la cabaña, Ezequiel había construido un área de taller con banco de trabajo de tronco partido, almacenamiento para equipo de trampeo, trampas de acero de varios tamaños, cadena, cuerda, cuchillos para desollar, tablas de estirado para pieles. Cuando terminaron a fines de noviembre, Ezequiel había tallado sobre la puerta Carter 1800 por nuestras manos. El día que se mudaron había sido terriblemente frío, temperaturas ya muy por debajo del punto de congelación a pesar de ser principios de diciembre. Abigail se había vestido con su ropa de domingo, un vestido de lana simple, del color de pino profundo, su chal más cálido y el gorro que su madre le había enviado desde Filadelfia. Todo lo que poseían cabía en 2 bolsas de lona. Un pequeño baúl que había sido de su abuela y una caja de madera, ropa, herramientas, la Biblia de su padre, el equipo de trampeo de Ezequiel y los pocos lujos que ella había insistido, un espejo de mano de plata, un libro de poemas de William Cowper y una taza de porcelana pintada con rosas. Los hombres del asentamiento los habían seguido por el camino de montaña ese día, no para ayudar, sino para presenciar lo que asumían sería un fracaso. Se habían sentado en sus caballos a distancia, observando mientras Ezequiel y Abigail caminaban de la mano por esa pendiente final. Última oportunidad de retroceder, Carter, alguien había gritado. El invierno viene fuerte. Se congelarán en ese agujero de piedra. Ezequiel se había detenido, girado y respondido. Vengan en primavera, cuando sus techos goteen y sus paredes se pudran por humedad atrapada, recuerden que la piedra no gotea y las montañas no se pudren. Buenos días, señores. Habían cruzado el umbral juntos. La pequeña bolsa de Abigail en una mano, la palma áspera de Ezequiel en la otra. Los burlones habían tenido razón sobre el frío. Diciembre trajo nieve medida en pies en lugar de pulgadas. El viento aullaba por el paso de la montaña con un sonido como voces torturadas. Las temperaturas se hundían tan bajo que el agua en su cubo de beber se congelaba sólida durante la noche a pesar de estar cerca del hogar. Pero la vivienda en cueva resistió. La enorme caverna de piedra detrás de su cabaña actuaba como una masa térmica gigante, absorbiendo calor durante el día y liberándolo lentamente por la noche. La profundidad de la cueva significaba que las cámaras traseras se mantenían a una constante 45 grados, frío pero muy por encima de las temperaturas bajo cero o más fuera. Ese aire ligeramente más cálido circulaba hacia adelante, creando una zona de amortiguación alrededor de su cabaña. Ezequiel había diseñado la ventilación cuidadosamente. Pequeñas brechas en la parte superior de las paredes de la cabaña permitían que la humedad escapara mientras el tiro natural de la cueva extraía aire fresco. Nunca experimentaron la humedad sofocante que plagaba cabañas de troncos mal construidas. El arroyo subterráneo corriendo bajo sus pies por una grieta en el suelo de la cueva nunca se congelaba. Siempre podían acceder al agua sin aventurarse en ventiscas afuera, un lujo que otros colonos carecían. Sus días caían en ritmo. Ezequiel despertaba antes del amanecer, reconstruía el fuego de brasas bancadas que había aprendido a cubrir con ceniza cada noche, manteniéndolas vivas con combustible mínimo. Usando tela de carbón guardada en una lata sellada, podía tener llamas en minutos. Preparaba desayuno simple papilla de harina de maíz con cerdo salado.
Después de oraciones matutinas de la Biblia gastada, revisaba líneas de trampas cuando el clima permitía, trayendo conejos, castores, ocasionalmente un ciervo. Abigail manejaba el hogar con eficiencia precisa. Había organizado suministros por estación y necesidad, almacenes de invierno en la parte más fría de la cueva, básicos diarios cerca de la entrada de la cabaña, herramientas en el área de taller. Había aprendido a cocinar sobre un hogar abierto, a hilar lana usando un uso de gota, a hacer jabón de ceniza de madera y grasa renderizada. Por las noches a la luz de velas o fuego del hogar, Ezequiel trabajaba cuero remendando arneses, elaborando bolsas, impermeabilizando botas con grasa de oso. Abigail cosía o leía en voz alta de su libro de poesía o enseñaba a Ezequiel a leer mejor hasta que aprendió letras básicas de niño, pero nunca lo dominó por completo. No estaban meramente sobreviviendo. Estaban construyendo una vida. La ventisca llegó a fines de enero. Ezequiel la había sentido venir días antes. Una presión en el aire que hacía doler sus viejas lesiones. Un extraño tono amarillo en las nubes. La forma en que los animales se habían silenciado. Incluso las mulas habían estado inquietas. Había pasado 2 días completos preparándose, duplicando la pila de leña contra la pared de la cabaña, trayendo las mulas a la cámara trasera de la cueva donde habían construido un área de establo, llenando cada contenedor con agua del arroyo, verificando suministros de comida. ¿Cuánto tiempo?, había preguntado Abigail. 3 días, tal vez 4. Probó bisagras de puerta, verificó la chimenea por obstrucciones, aseguró contraventanas. Estaremos bien. La cueva ha soportado 10.000 tormentas así. Pero no había anticipado el viento. Comenzó al atardecer del 23 de enero, un gemido bajo que se convirtió en un chillido en 1 hora. La nieve no caía tanto como volaba horizontalmente, impulsada por vientos superiores a 60 millas por hora. La temperatura se hundió a 20 bajo cero, luego 30 bajo cero, luego siguió bajando. Dentro de su cabaña, con la puerta trancada y contraventanas aseguradas, estaban seguros, pero no cómodos. El viento encontraba cada pequeña brecha en su construcción, creando silbidos y gemidos extraños. La nieve se forzaba por grietas alrededor de la puerta, formando pequeños montones que debían barrerse regularmente. La chimenea presentó el mayor peligro. El viento creaba contracorrientes que empujaban humo al cuarto, obligándolos a atender el fuego cuidadosamente, manteniéndolo lo suficientemente caliente para calor, pero no tan grande que el humo se volviera insoportable. Ezequiel colgó una tela humedecida sobre la abertura del hogar, creando un deflector que ayudaba a controlar el tiro. El segundo día, 24 de enero, oyeron un sonido como trueno al mediodía, profundo y rodante, vibrando a través de la piedra bajo sus pies. Toda la montaña parecía temblar. Avalancha, dijo Ezequiel sombríamente. En alguna parte de la ladera este, masiva por el sonido. Podría alcanzarnos, su voz era firme a pesar del miedo. La atrajo cerca. La cueva angula mal para caminos de deslizamiento. Estamos seguros. Pero su mandíbula estaba apretada de preocupación. El tercer día, 25 de enero, trajo la verdadera crisis. Abigail había estado revisando almacenes de comida en el área de almacenamiento frío de la cueva cuando oyó gritar a Ezequiel. Corrió de vuelta para encontrarlo mirando la pared trasera de la cabaña, la que colindaba con la cara de la cueva. Una grieta había aparecido en la piedra, una línea oscura corriendo de piso a techo, quizás 1 pulgada de ancho en su punto más amplio. El hielo, dijo, pasando la mano por la fisura, se ha metido en la piedra de la montaña, el agua se filtra en grietas diminutas, se congela, se expande con fuerza tremenda. Si suficiente agua se congela, incluso mientras hablaba, oyeron un sonido de molienda. La grieta se ensanchó visiblemente, abriendo otro 1/4 de pulgada. Si esa pared colapsa, Abigail no terminó el pensamiento. Ambos sabían que su cabaña sería aplastada. Perderían todo. Ezequiel se movió con velocidad decisiva. Necesitamos apuntalarla ahora antes de que empeore. Trabajaron todo el día y en la noche, impulsados por la desesperación.
Usando troncos que habían guardado para reparaciones, Ezequiel construyó un marco de soportes contra la pared amenazada, creando una estructura que distribuiría peso y presión en múltiples puntos. Clavaron cuñas entre los soportes y la pared, verificando constantemente por más movimiento. Encajaron piedras en grietas, empacaron fisuras con musgo y arcilla. Las manos de Abigail sangraban por manejar madera congelada. Los dedos de Ezequiel se entumecían repetidamente, luego comenzaban a ennegrecerse con congelación en las puntas, pero no pararon. ¿Por qué?, preguntó Abigail en un momento, su voz ronca de agotamiento. Era pasada medianoche, la tormenta aún rugiendo. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué no tomar un Omestead normal? Ezequiel pausó en su trabajo, mirándola a través de la luz de la lámpara. Su rostro estaba demacrado por el cansancio. Porque los homesteads normales fallan, Abigail, la mitad de las reclamaciones en este territorio se abandonan en 2 años. La tierra es demasiado dura, el clima demasiado áspero. Pero esto, señaló la cueva a su alrededor. Esto ha estado aquí por edades. Con ingenio humano añadido, podría durar edades más. No solo estamos construyendo una casa. Estamos construyendo algo que nos sobrevivirá. Si sobrevivimos hasta la mañana, dijo, pero sonreía a través de sus lágrimas. Cuando sobrevivamos hasta la mañana, corrigió. Sobrevivieron. La pared resistió, reforzada por su ingeniería desesperada. La tormenta finalmente se rompió el 4.º día, revelando un mundo transformado por nieve. Montones de 8 pies de alto contra la entrada de la cueva. Los hombres del asentamiento subieron por el camino de montaña 6 días después de que terminara la tormenta. El paso había sido completamente bloqueado por montones de 12 pies de profundidad en lugares, requiriendo docenas de hombres trabajando en turnos para cavar. Habían venido esperando encontrar cuerpos, o a lo sumo 2 tontos medio congelados listos para admitir derrota. Varios hombres habían traído mantas y comida extra para evacuación. En cambio, encontraron a Ezequiel partiendo leña fuera de la entrada de la cueva, su aliento humeando en el aire matutino. Humo subía de su chimenea en una columna recta y saludable. Las mulas podían oírse relinchando desde dentro de la cueva, fuerte y saludable, y Abigail emergió de la puerta de la cabaña con un cubo de agua recién sacada del arroyo subterráneo. Thaddeus Whitmore, el agrimensor, desmontó lentamente. Miró la escena, la cabaña intacta, la chimenea humeante, los animales bien alimentados, la pareja que parecía cansada pero innegablemente viva y saludable. Usted, sobrevivió, dijo. Hicimos más que sobrevivir, respondió Ezequiel, dejando el hacha. Venga, le mostraré. Los llevó a la cueva, pasando la cabaña con su interior cálido, pasando el área de establo donde Steadfast y Constance estaban en paja limpia. Les mostró el área de almacenamiento frío donde carne ahumada y vegetales de raíz se preservaban perfectamente. El taller con sus filas ordenadas de herramientas, los suministros de emergencia organizados en cajas de madera. Todo etiquetado y almacenado con precisión. ¿Saben qué pasó con el lugar de los Johnson?, dijo un hombre del asentamiento en voz baja. Su techo colapsó bajo el peso de la nieve. Perdieron la mitad de sus suministros, casi se congelaron. El incendio de chimenea de los Henderson, añadió otro, quemó su cabaña hasta los cimientos. Apenas escaparon con vida, lo perdieron todo. Viven con vecinos ahora. 6 familias abandonaron sus reclamaciones, dijo Whitmore pesadamente. 6 de 23 en los asentamientos del valle. La tormenta fue demasiado. Pero ustedes. Miró alrededor de la cueva con algo como asombro. Pensaron en todo. No en todo, admitió Ezequiel. Casi perdimos la pared trasera por hielo expansivo. Tuvimos que apuntalar durante la tormenta, pero nos adaptamos. Eso es lo que permite este lugar, adaptación sin abandonar todo. Whitmore pasó la mano por la pared de la cueva. Les debo una disculpa, Carter. A ambos. No estaban locos. Eran prácticos. Más prácticos que el resto de nosotros. ¿La oficina de tierras honrará la reclamación?, preguntó Abigail. ¿Honrarla? Whitmore rió.
Señora Carter, voy a recomendar su propiedad como modelo de homesteading innovador. Han mejorado la tierra, construido una vivienda permanente y demostrado habitabilidad todo el año bajo condiciones extremas. La reclamación es sólida. Mientras los hombres se preparaban para irse, el joven Thomas Fletcher, que había sido entre los burlones más fuertes, se acercó a Ezequiel. Parecía avergonzado, su sombrero en las manos. Señor Carter, presenté una reclamación en la cresta norte. Pero después de este invierno, después de ver lo que pasó, hay una cueva en mi propiedad, más pequeña que la suya, pero profunda y seca. ¿Podría ayudarme? Ezequiel miró a Abigail, que asintió. Vuelva cuando el paso esté completamente despejado en primavera. Ezequiel dijo. Traiga buenas herramientas y voluntad de aprender. Le ayudaremos a construirla. Correcto. Marzo trajo el deshielo. Y con él, visitantes que subían constantemente por el camino de montaña. La vivienda en cueva de los Carter se convirtió en algo de curiosidad, pero ya no de burla. Familias venían a ver cómo se hacía, a aprender de los diseños de Ezequiel, a entender los principios que lo hacían funcionar. Abigail enseñaba a las mujeres sobre almacenamiento en cueva, sobre manejar humedad, sobre las ventajas inesperadas de vivir parcialmente bajo tierra, la estabilidad de temperatura, la protección del viento, el almacenamiento frío natural. Algunos eran escépticos, pero otros veían el potencial. Para abril, 2 familias más habían comenzado a construir viviendas frente a cueva propias. Para junio, había 5. El asentamiento cambió su visión lentamente. Pero cambió. Los Carter ya no eran la pareja extraña que había tomado una elección tonta. Eran pioneros de un tipo diferente, innovadores que habían mirado la tierra áspera y encontrado una forma de trabajar con ella en lugar de contra ella. En su primer aniversario de mudarse, diciembre de 1801, Ezequiel y Abigail estaban en ese mismo camino de adoquines donde habían caminado de la mano por primera vez hacia su nuevo hogar. Detrás de ellos, la vivienda en cueva se erguía sólida y cálida, humo subiendo de su chimenea al cielo invernal claro. ¿Te arrepientes?, preguntó Ezequiel en voz baja. ¿De la vida que dejaste en Filadelfia? Abigail pensó en la casa de su padre, los sirvientes, la cama de plumas, el confort fácil. Luego pensó en lo que había ganado, la fuerza en sus manos, el conocimiento en su mente, la asociación con su esposo que iba más allá de los lazos matrimoniales simples. Habían construido algo juntos con sus propias manos e ingenio. Ni por un momento, dijo firmemente. Habían probado algo importante, que la supervivencia en los territorios salvajes no era solo sobre fuerza o terquedad. Era sobre observación, adaptación, innovación y el coraje de hacer lo que parecía imposible. La montaña aún se cernía sobre ellos, vasta y antigua. Pero ya no se sentía amenazante. Se sentía como refugio, como hogar, como la base sobre la que construían un futuro. Y en los años que siguieron, mientras más familias aprendían del ejemplo de los Carter, mientras el asentamiento crecía y cambiaba, mientras el áspero territorio de Wyoming lentamente se parecía a algo de civilización, la gente recordaría a la pareja que había tenido la audacia de construir su hogar en una cueva. Recordarían y contarían la historia a sus hijos. La historia de Ezequiel y Abigail Carter, que se habían parado de la mano en un camino congelado en diciembre de 1800, mirando un sueño imposible y lo habían hecho real a través de nada más que habilidad, determinación y amor. La vivienda en cueva duró 73 años, superando a sus constructores y resguardando 3 generaciones de Carter antes de ser finalmente abandonada cuando el ferrocarril pasó en 1873. Incluso entonces, la estructura permaneció sólida, los troncos apenas podridos, la base de piedra firme como el día que se colocó. Construyeron algo que duraría. Narrado por The Wild West Love Bag.